Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan desde Chile, Colombia, Ecuador, México y todos los países que están presentes hoy. Soy Agustín Lagunes Domínguez de la Universidad Veracruzana en México y soy coordinador de la red RIMSI. Me toca en esta ocasión ser el moderador de esta tan interesante mesa y la verdad no me queda más que agradecer a la SPOCH por la invitación. Bueno, como ustedes saben, el tema de esta mesa es innovación educativa integrando la inteligencia artificial en el proceso educativo. Es bien sabido que la inteligencia artificial pues nos proporciona muchos beneficios para el proceso educativo, pero también es cierto que representa retos y desafíos que tenemos que afrontar tanto como instituciones de educación superior, como profesores, como estudiantes. Pues hoy tengo el gusto que me acompañen expertos de diferentes países y me voy a permitir presentar a cada uno de ellos. Primero me voy a ir hasta la Patagonia chilena, donde está el doctor Juan Carlos Yudiquis, quien es doctor en educación, ha ejercido la docencia tanto en pregrado como en posgrado por más de 30 años. Se ha desempeñado como decano por varias ocasiones y varios años en la Universidad de Magallanes. El área de investigación que tiene él, sobre todo lo que nos convoca el día de hoy, que es la inteligencia artificial, pues básicamente él publicó un capítulo del libro en la editorial Octaedro titulado Inteligencia Artificial y Educación, ¿por qué, cómo y para qué? Claro, lo publicó en inglés porque él es experto en el área. También tiene otro capítulo publicado en Brasil sobre las actitudes comunicativas y éticas del profesorado en entornos presenciales mixtos y virtuales. Y además tiene diversos artículos que se encuentran en proceso de revisión por pares. Ha sido invitado como ponente en muchos congresos. De hecho, hace solo algunas semanas estuvo con nosotros en México en otra conferencia. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. Ahora voy a saltar hasta el puerto de Veracruz, en México, con el doctor Carlos Arturo Torres Gastelú, quien es también académico de la Universidad Veracruzana en México. Es doctor en ciencias de la administración con maestría en computación. También tiene la licenciatura en informática. Es investigador nivel 2 en el SNI o en el Sistema Nacional de Investigadores en México. Tiene más de 34 años de experiencia laboral, árbitro en dictaminar en diversas revistas a nivel internacional. Y en cuanto a inteligencia artificial, pues él tiene más de 8 publicaciones sobre inteligencia artificial, ¿no? De los cuales destacan artículos, capítulos de libros, participaciones en congresos y conferencias. Él tiene una línea de investigación que habla sobre el desarrollo de competencias que favorezcan a través de la tecnología de la información y la comunicación, pues en este ámbito que nos estamos desarrollando. Muchísimas gracias, Carlos Arturo, por estar aquí. Bienvenido. Bien, ahora vamos a dar un salto hasta Medellín, Colombia, con el profesor Carlos David Posada Fernández, quien es ingeniero informático. Actualmente es profesor del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en Medellín, Colombia, y se desempeña como coordinador de la área de ciencias básicas de la ingeniería, ¿no? Él es el representante de su institución ante la red Prince y tiene una maestría en ingeniería de software para la web, ¿sí? Por la Universidad de Alcalá de Henares y es candidato a doctor en sistemas en informática en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, sus áreas de trabajo tienen que ver con el diseño de software, interfaces adaptativas, machine learning y desde luego pues ha sido ponente en diversos congresos y ha dado diversas ponencias. Bienvenido, Carlos David. Muchas gracias. Bueno, y ahora pues nos regresamos a Riobamba, ¿no? Con el doctor Danilo Pastor Ramírez, quien es doctor en Ingeniería en Sistemas e Informática por la Universidad Nacional de Colombia y profesor principal en la SPOISH. Tiene amplia trayectoria en tecnologías educativas, en e-learning, en el desarrollo de aplicaciones inteligentes. Ha sido líder en diversos proyectos de innovación e información docente, sobre todo en entornos virtuales. Hay que decir también que es miembro de la red Brincy y representa a la SPOCH en la red Brincy, ¿no?
y pues ha sido promotor de lineamientos éticos para el uso responsable y transparente de la IA. Entonces, digamos que el doctor Danilo es el que juega de local. Bienvenido, Danilo. Muy bien. Eh, Vamos a explicar la dinámica. La dinámica es la siguiente. Tenemos tres preguntas para hacer a los participantes y lo que vamos a hacer es que les vamos a dar el uso de la voz uno a uno. En la primera pregunta vamos a seguir un orden, en la segunda pregunta un orden inverso, pues para dar la oportunidad. Van a tener máximo 3 minutos por respuesta y al final, si nos da tiempo, atenderemos preguntas del público y si no nos da tiempo, bueno, haremos solamente una reflexión final. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales beneficios que enfrentan las instituciones educativas y los profesores al integrar la inteligencia artificial en sus métodos de enseñanza? Voy a comenzar ahora, así como me veo en pantalla, primero con el doctor Carlos Arturo. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación y un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones. Bueno, me parece que para abordar este cuestionamiento, primero tendríamos que dividirlo en dos grandes rubros. Por un lado, lo que puede beneficiarse las instituciones educativas y por otra parte los profesores. Y quiero hacer énfasis en distinguir estas dos secciones tal como lo señala muy bien nuestro moderador, porque se requieren acciones distintas y diferentes para lograr el éxito en un proceso de implementación de la inteligencia artificial. Pero bueno, retomemos un poco en torno a para qué puede beneficiar a las instituciones educativas. En principio, la optimización de tareas administrativas se convierte en un punto clave para toda esta serie de tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, de poderse llevar a cabo de una manera efectiva, pues se pudiera reducir, por ejemplo, en la calificación de exámenes de opción múltiple, en la gestión de horarios, en la misma organización de informes que de manera recurrente se tienen que hacer en ese tipo de tareas, ¿no? Pero hay otro rubro donde pesa de manera importante, como es el análisis de datos para la toma de decisiones. Imagínense poder procesar toda esta gran cantidad de datos que se manejan en las instituciones para, pues, identificar tendencias, predecir resultados, detectar estudiantes en riesgo que nos permitan tomar, pues, medidas correctivas, ¿sí? Incluso también pudiera apoyarnos en la mejora de asignación de recursos para agilizar toda esta serie de procesos. Por ejemplo, la misma carga académica que vengo precisamente de ese proceso y que actualmente se hace de manera manual en lo que viene a ser mi facultad, pues bueno, todo eso se puede agilizar y esta serie de medidas de poder visualizar la inteligencia artificial como un mecanismo para agilizar todos los procesos me parece que es crucial. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la otra parte, a lo que viene a ser los profesores, pues tenemos una tremenda oportunidad de poder personalizar el aprendizaje. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado día a día con que nuestros estudiantes tienen diferentes formas de aprender, diferentes habilidades o simple y sencillamente tienen un distinto bagaje de desarrollo? La inteligencia artificial generativa puede apoyar muchísimo a facilitar este proceso, ¿sí? Sí, y eso, si lo vemos desde el punto de vista de cómo ayudar a nuestros estudiantes a que aprendan mejor. Pero si lo vemos desde la parte del profesor, vemos que se puede reducir el tiempo en tareas repetitivas donde el profesor demanda invertir mucho tiempo, por ejemplo, en la calificación de trabajos, en la preparación de materiales, en fin. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos para poder identificar hasta dónde y de qué manera nos puede apoyar esta serie de herramientas, ¿no? Por otra parte, la oportunidad de obtener una retroalimentación inmediata y efectiva
hacia los estudiantes y nosotros podemos canalizar hacia el uso adecuado y hacerles ver de qué manera ellos pueden apoyarse como un elemento para mejorar a pasos agigantados, realmente creo que es una oportunidad. Eso desde el punto de vista de los estudiantes, pero finalmente, si lo vemos desde el punto de vista de los profesores, podemos nosotros utilizarla para generar un contenido más atractivo, más dinámico y estar actualizándolo. Entonces, en resumen, apoyo la diversidad de las aulas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que es uno de los beneficios que vale la pena rescatar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Justo el tiempo. Muchas gracias. Le vamos a ceder el uso de la voz al doctor Danilo. Adelante. Sí, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a todos en este caso, los expertos ponentes de esta mesa. Les agradezco aquí porque el evento SECTEI es un evento realmente muy tradicional que ahora es internacional y pues en esta ocasión el evento de esta mesa de redonda pues servirá justamente para ampliar un poco las miras y las perspectivas que tenemos justamente el uso de la inteligencia artificial para todo lo que es el proceso educativo. Bien, respondiendo a tu pregunta, en este caso... Y yo considero que es una oportunidad para que mejoremos desde el punto de vista la calidad y la eficiencia, en este caso, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Prácticamente lo que nos permite es a los docentes es ahorrar el tiempo en las tareas comúnmente rutinarias. No sé, a veces nosotros tenemos que hacer guías, rúbricas, diseñar contenido, actividades que prácticamente nos concentran o demandan de bastante tiempo. Si nosotros usamos la inteligencia artificial, ¿quién sabe el tiempo que nosotros optimizamos o ahorramos para diseñar todo ese contenido, diseñar esas rúbricas? A lo mejor va a servir para concentrarnos en el acompañamiento pedagógico a los estudiantes. Entonces, porque si es que hablamos de un ahorro en este caso, deberíamos mejorar justamente en lo que es la tutoría o el acompañamiento a los estudiantes. Un ejemplo en mi caso particular, que nosotros somos en este caso del área de informática, sería, por ejemplo, que y ya lo hice con algunos estudiantes, es generé algoritmos para que, como ejemplos, optimicen tareas, ¿no? Entonces les dije, bueno, comparemos estos algoritmos que genera la IA. Y una vez que genera esos algoritmos, les dije, ahora hagamos nosotros. Entonces pasan los estudiantes y dicen, a ver, comparemos lo que genera la IA y ahora lo que ustedes diseñaron. Y les comienzo a hacer un análisis en la forma de que la IA genera y lo que nosotros hacemos. De tal forma de que ahí, por ejemplo, había diagnosticado que utilizaban, como eran los primeros niveles, utilizaban ya funciones, utilizaban objetos, y les decía, miren, la idea es que justamente nosotros aprendemos de otra manera. Y les hacía comparar, les hacía que en cierta forma tengan un pensamiento crítico, que es la final a donde se quisiera llegar. Sin embargo, una vez que hicimos eso, muchos estudiantes pueden, en cierta forma, transformar esa herramienta para que con libre albedrío hagan siempre o traten de automatizar lo que ellos deseen. Entonces, hay que considerar una característica importante que nosotros tenemos justamente unos lineamientos aquí en la institución que deberíamos decirles que la inteligencia artificial, el uso debe ser complementario, no sustitutivo. Prácticamente deberíamos infundir que el uso de la IA al docente y los estudiantes nos ayude a potenciar justamente esa eficiencia sin reemplazar un juicio crítico o un juicio pedagógico como tal de los estudiantes. Yo creo que ese sería el aporte en primera instancia, Agustín. Muchísimas gracias, Danilo, y muchísimas gracias por respetar el tiempo. Le cedemos el uso de la voz a Juan Carlos Yudiquis. Adelante. Muchas gracias a los anfitriones, a ti, Agustín, por la maravillosa oportunidad de poder participar en esta mesa. En primer lugar, yo creo que es importante establecer que con la llegada de la inteligencia artificial al ámbito educativo, se ha generado una auténtica revolución. ¿Ya? En muchos países estamos discutiendo qué ha significado para el ámbito educativo la llegada de la inteligencia artificial. Y esto nos abre un abanico de posibilidades como los que acaba de mencionar Danilo y Carlos Arturo, en el sentido de que tenemos mayores oportunidades de trabajar con nuestros estudiantes de una manera. Pero también nos genera una serie de desafíos que son importantes que seamos conscientes.
En primer lugar, yo creo que hay que cambiar el paradigma con el cual hemos estado trabajando. Esta relación que tenemos profesores, estudiantes, contenido, ha cambiado y ha cambiado para siempre. La forma en que nos vamos a relacionar nosotros los profesores con los contenidos, cómo se los entregamos a los estudiantes y cómo los estudiantes trabajan el contenido y se relacionan con él, sea cual sea el contenido, tiene una mirada distinta hoy día después de la llegada de la inteligencia artificial. Hay que pensar, cuando revisábamos tesis, por ejemplo, de pregrado o tesis de posgrado, y siempre estábamos pendientes de si existía plagio o no existía plagio. Bueno, hoy día estamos en la era del post-plagio, por lo tanto, la mirada de la corrección es distinta a la que ocurría en ese tiempo. Por lo tanto, este nuevo paradigma en el que estamos viviendo, a partir de la fuerte inclusión que nace con ChatGPT, a pesar de que lleva más de 50 años la inteligencia artificial en nuestro ámbito, con la incorporación del ChatGPT, de ahí en adelante cambia y nosotros tenemos que pensar y ser conscientes que vivimos en un mundo distinto. Tenemos que aprender a vivir y a accionar de una manera distinta con este tratamiento. Entendiendo que podemos disfrutar de todos estos beneficios, que algunos de los que acaba de mencionar Danilo, yo creo que, por ejemplo, podemos establecer realidad aumentada, automatización de tareas, que son una de las cosas que más hemos hecho los profesores, para que efectivamente tengamos más tiempo para una mejor retroalimentación, un mejor acompañamiento de nuestros estudiantes. En el fondo, yo creo que la inteligencia artificial lo que puede hacer es centrarse en aquellas rutinas en que nos puede liberar de tiempo para que nosotros nos centremos en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Cómo aprenden, qué necesitan. Y con ello, tal vez adelantándonos tal vez a preguntas que seguramente van a venir más adelante, incorporar otros elementos que no están presentes hasta el momento en la inteligencia artificial y que tienen que ver más con las emociones, con los sentimientos, con las situaciones más sociales que tienen nuestros estudiantes y a las cuales nosotros nos podemos dedicar con mayor dedicación. Creo que nosotros podemos también facilitar las dinámicas activas e inmersivas, donde los estudiantes tengan oportunidad, por ejemplo, a través de metodologías activas y la aplicación de estrategias más tecnológicas, a profundizar en aquellos aspectos que los estudiantes tienen debilidades, sobre todo aquellos que trabajamos en universidades públicas y que tenemos alumnos bastante descendidos en algunos ámbitos y que debemos preocuparnos de nivelar para que no existan brechas didácticas, brechas de todo tipo a las cuales nos debemos dedicar. Ahora, si queremos ocupar y hacernos cargo de todos estos beneficios, también tenemos que hacernos cargo de los desafíos. Entre ellos, por ejemplo, cómo cuidamos la privacidad, cómo cuidamos los riesgos éticos que están asociados al uso de la inteligencia artificial, la fragmentación de la lectura que provoca el uso de la inteligencia artificial y tratar de cambiar esto de pensar en el pensamiento crítico por lograr a través de un análisis profundo de las herramientas y de los resultados que nos dan estas herramientas, en lograr en nuestros estudiantes un espíritu crítico de sus acciones pedagógicas y sociales. Eso Bien, sería mi aporte. bien, bien, Juan Carlos, muchas gracias. Ya adelantaste gran parte de los desafíos, que es la tercera pregunta, así que ya nos has adelantado un poco. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz a Carlos David. Si abre su micrófono, Carlos David. Bueno, qué pena. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a Danilo también por la invitación. Un honor estar pues con mis compañeros y colegas expertos en el tema y estar en este espacio.
Bueno, digamos que ya los demás miembros de la mesa ya han aportado pues como todo lo necesario al respecto. Yo aportaría además que, digamos que los beneficios se pueden, yo los integraría o les categorizaría en tres grupos. Los podemos tener beneficios, yo diría, pedagógicos, académicos relacionados con la labor académica, los beneficios para la institución y para la administración institucional, por supuesto, y los beneficios relacionados con la parte formativa. En cuanto a los beneficios académicos, pues por supuesto, como lo decía el profesor Carlos Arturo Torres, la personalización del aprendizaje es importante. La inteligencia artificial ya le va a permitir a cada estudiante avanzar a su ritmo, según sus necesidades, según sus condiciones, según el estilo de aprendizaje, que es una vertiente ahorita que se está trabajando mucho, el tema de personalizar los contenidos y las rutas de aprendizaje dependiendo del estilo de aprendizaje, dependiendo de emociones, que es la parte mía en la que estoy trabajando, es una ayuda bastante grande para el estudiante. Por supuesto, ya no es una misma enseñanza para todo el mundo, sino que cada uno aprende a su ritmo y en su tiempo. Otra es por supuesto, la evaluación continua. Sí, ayuda bastante que se le esté evaluando continuamente y la retroalimentación que el sistema le da de forma inteligente y continua ayuda bastante al estudiante. Y las tutorías, por supuesto. Sí, las tutorías que el sistema continuamente le está indicando al estudiante cómo trabajar. En cuanto al tema institucional, pues ya muchos lo han dicho, el profesor Danilo y el profesor Juan Carlos, la optimización de recursos y procesos administrativos es bien importante, el análisis predictivo de las decisiones, el saber analizar datos, el tomar estos datos y poderlos trabajar. Y por supuesto, en los beneficios formativos, diría yo, al estudiante lo capacita con herramientas y competencias digitales. Entonces, digamos que yo de alguna forma agruparía los beneficios en estas tres categorías que ayudan al estudiante a trabajar y avanzar en su proceso académico. Muchísimas gracias, Carlos David. Muy interesante. Bueno, estoy tomando nota de todo lo que ustedes están diciendo para al final, pues, hacer un breve resumen. Tanto Carlos Arturo Torres como Carlos David han mencionado una palabra que es muy importante y que es un beneficio y que es cómo personalizar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta versa en eso. A mí me gustaría, más que una definición, a mí me gustaría si me pudieran dar ejemplos prácticos, si es que ustedes ya lo han hecho o qué harían para personalizar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, ahora vamos a comenzar con Carlos David para cambiar el orden. Adelante, Carlos David. Bueno, muy buena pregunta esa, Agustín, o es una de las ventajas y vertientes de la inteligencia artificial hoy por hoy, la posibilidad de personalizar la educación de acuerdo a las necesidades del estudiante. Hay dos autores muy importantes al respecto, Brusilowski y Paterno, y ellos mencionan tres tipos de adaptabilidad en un sistema de e-learning, en un sistema académico. Podemos adaptar el contenido que se le presenta al estudiante, podemos adaptar la ruta de aprendizaje y podemos adaptar la interfaz de usuario. Sí, teniendo eso en cuenta, digamos que yo pensaría que esto apenas está todavía en una etapa muy experimental. Ahorita se ha trabajado mucho en el tema de la adaptabilidad de sistemas LMS o de sistemas e-learning a partir de los estilos de aprendizaje, obviamente con sus pros y sus contras, por supuesto. Pero digamos que yo diría que esto es una etapa muy experimental. Se ha adaptado a partir de las emociones, ¿sí? Algunos trabajos proponen adaptar el contenido, proponen adaptar la interfaz de usuario a partir de las emociones que esté presentando el estudiante.
a partir del género, a partir de la edad. No es lo mismo un estudiante ya mayor, senior, que un estudiante joven. No es lo mismo, inclusive se ha notado que el género también influye bastante. Las mujeres, por supuesto, aprenden de una forma diferente y entienden el contenido y lo aceptan y lo intuyen de una forma diferente al de los hombres. Entonces, ahí hay bastantes desafíos y yo pensaría que ahí apenas está como experimentando la dinámica con esto. Por supuesto, específicamente, pues la adaptación de contenidos, que es lo que más se ha trabajado, es una parte importante del nivel de dificultad de las tareas que se le presentan al estudiante, la secuencia de las tareas y la ruta de aprendizaje, los recursos que se le presenten al estudiante para que haga su tarea, pues ayuda mucho. Sí, la retroalimentación que yo también lo mencionaba anteriormente, la retroalimentación que le da al estudiante el sistema, dependiendo de su propio estilo de aprendizaje, y ejemplos más bien comerciales. Coursera, por ejemplo, Duolingo trabajan de forma muy personalizada y presentan contenido muy específico de lo que el estudiante quiere, pero yo pensaría que cosas más específicas apenas están muy experimentales. Ok, muchísimas gracias, Carlos David. Le cedemos la voz a Juan Carlos Yudiquis. Adelante. Gracias. Bueno, creo que Carlos David ha hecho un muy buen diagnóstico del tema en particular. Hay otros expertos que dicen que la inteligencia artificial no va a solucionar los problemas o desafíos educativos que no supimos resolver en este tema antes de la llegada de la inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que efectivamente con todas estas experimentaciones que se está haciendo, se está avanzando muchísimo en poder buscar mejores soluciones, sobre todo en adaptabilidad. En este caso, lo que más conozco tiene que ver con el contenido, más que las emociones. Pero bueno, por algo hay que partir. Y en este minuto lo que estamos viendo con respecto a esto, en mi caso particular como profesor de inglés, hago algunas asignaturas en inglés en carreras de pedagogía, tienen que ver con cómo garantizamos accesibilidad a través de distintas herramientas. Por ejemplo, textos escritos que los cambiamos a formato de audio para aquellos alumnos que tienen mayor necesidad de ese ámbito. En el ámbito lingüístico, poder cambiar los distintos niveles de los trabajos que están realizando. En el ámbito de la pronunciación, por ejemplo, a propósito de algo comercial que mencionó también Carlos David, eh, con estudiantes ocupamos una aplicación que se llama Elsa Speak, que les ayuda a mejorar su pronunciación en términos de palabras. Ahora, el tema de esto es que también genera una posible brecha, eh, más bien económica, porque varias de estas aplicaciones que permiten trabajar estas adaptabilidades tienen un pago y por lo tanto aquellos que tienen acceso a la aplicación vía pago tienen mayores posibilidades de mejorar que aquellos que no tienen. Por lo tanto, a lo mejor habría que buscar la forma desde que las universidades pudiésemos generar algún tipo de aplicación que sea libre para favorecer el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Ese podría ser un desafío que debiésemos tratar de enfrentar y a lo mejor lo podríamos enfrentar en conjunto desde distintas universidades, uniendo las distintas capacidades que tenemos instaladas, por ejemplo, en la red RIMSI. Ok, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Cedemos el uso de la voz a Danilo. Adelante. Sí, gracias. Bueno, la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje porque prácticamente analiza cómo cada estudiante aprende. Básicamente tenemos una experiencia que ya lo ejecutamos. Me parece que
Es un paper publicado hace unos 4 años aproximadamente, que lo hicimos con redes neuronales. Ya Juan Carlos lo había mencionado, o sea, la inteligencia artificial, los que somos del área, está presente ya más de 40 años y lo había hecho con redes neuronales. ¿En qué consistía? Básicamente, esta plataforma, esta aplicación, adaptaba el contenido que el estudiante iba a aprender en función del estilo del aprendizaje. Primero se hacía una pequeña encuesta, hay algunos autores, diferentes tipos de estilos de aprendizaje. Actualmente algunos le critican a los estilos de aprendizaje y prefieren las inteligencias múltiples, pero lo hicimos con los estilos. Entonces, una vez que los estudiantes llenaban una encuesta, se les calificaba, se les catalogaba como kinestésico, lector, visual, dependiendo del tipo, ¿no? Y una vez que él ya se le clasificaba, entraba a la aplicación, al aula, y en función del tipo de estilo que el estudiante prefería, le aparecía el material. Hicimos un trabajo bastante fuerte porque el contenido, teníamos que el mismo contenido de un tema, tuvimos que hacerle visual, tenemos que hacerle una lectura, teníamos que hacerle algo práctico y ese contenido le adaptábamos. Entonces, a medida que el estudiante entraba en función de eso, le aparecía el contenido. De la misma forma, él después daba unas evaluaciones para medirle justamente en qué medida él aprendió con el estilo y lógicamente los resultados que arrojaron fueron interesantes porque cada uno aprendía y sentía mayor satisfacción, lógicamente, con el contenido personalizado para cada estudiante. Las plataformas actuales, como ya mencionó Juan Carlos y Carlos David, prácticamente están ofreciendo algunas plataformas, como Duolingo, me parece que mencionaron, están ofreciendo. Yo, como perspectiva, pienso que en el futuro ya van a comenzar a implementarse en las plataformas educativas, tal como les acabo de mencionar. Entonces, es una perspectiva que ya se está implementando. Actualmente, con los lenguajes de modelado que nosotros tenemos actualmente, ya se lo podría hacer. Sin embargo, en las aulas virtuales, pienso yo que ya en este momento podríamos hacer ya tutorías automatizadas, ¿sí? Y lógicamente eso implica que se oriente a un aprendizaje autónomo, ¿no? Pero como siempre, remato, porque todo esto debe ser con supervisión humana, ¿ya? El docente prácticamente es el que interpreta, el que acompaña, el que cuida esta información, ¿no? De tal forma de que él debe velar la privacidad y el pensamiento crítico del estudiante, siempre respetando y siempre con el control humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Danilo. Eh, Carlos Arturo, te toca a ti. Ok, bueno, primero quisiera señalar que a mí me parece que hay un par de caminos para manejar este asunto de este tipo de aprendizaje, ¿sí? Por un lado, pues está finalmente los sistemas de aprendizaje adaptativo, que son plataformas específicas de inteligencia artificial que van liberando poco a poco contenido y van forzando de alguna manera a que los estudiantes vayan aprendiendo a medida que la inteligencia detecta que ya pueden ir avanzando. En ese sentido, pues bueno, estamos hablando de sistemas ya implementados, pero siempre que hay una innovación tecnológica, yo me pregunto, bueno, ¿de qué manera puedo con mis propios recursos tratar de hacerlo? Y en ese sentido, quiero platicarles mi experiencia de implementación de este tipo de aprendizaje personalizado a través de una herramienta gratuita de Google que se llama Notebook LM. Desde hace un año vengo implementándola en mis diferentes experiencias educativas. ¿Y cuál es uno de los problemas que nos enfrentamos con la inteligencia artificial? Bueno, que pueden alucinar, ¿cierto? Entonces, esto queda resuelto con el uso de la herramienta Notebook LM porque nosotros vamos a subir los materiales organizados en cuadernos, es de todo nuestro material del curso, de tal suerte que se los vamos a compartir a los estudiantes y esta herramienta es tan poderosa que maneja diferentes mecanismos para poder aprender. Pero de entrada ya podemos estar tranquilos nosotros de que lo que les va a responder la inteligencia artificial va a ser tomado exclusivamente de ese espacio. Y
quiero platicarles que, por ejemplo, ahorita en una de mis experiencias educativas en metodología de la investigación, donde ustedes saben bueno, que para muchos puede resultar difícil, ardua, tediosa y demás, pues ahí están montados toda esta serie de capítulos, artículos, presentaciones, en fin, todo lo que viene a ser el material del curso, incluso hasta los mismos ejemplos el protocolo de investigación, que es uno de los productos que tienen que realizar. Y ellos pueden interactuar con ese material a través de chats, a través de preguntas de uso frecuente. Pueden generar un podcast como para irlo escuchando cuando van en el camión o para repasar. Les genera resúmenes de los materiales, también genera mapas mentales en donde pueden navegar con todo el material, pueden generar sus propias notas e incluso pueden tener pueden buscar información adicional en Internet. Entonces, esta herramienta se convierte en un complemento de lo que viene a ser el quehacer educativo tradicional, donde ellos, si van retrasados o si requieren otro tipo de reforzamiento, lo pueden utilizar. Entonces, en resumen, el uso de herramientas gratuitas como Google Notebook LM, si nosotros controlamos los contenidos que ellos pueden manejar en primera instancia, se convierten en un mecanismo de este aprendizaje personalizado que tiene éxito. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Arturo. Excelente recomendación, excelente recomendación. Muy bien, pues miren, vamos con la última pregunta y ahora voy a tomar un orden un poquito aleatorio para que ustedes pasen, pero lo que me interesaría sería para que tengamos tiempo de responder una o dos preguntas, me gustaría que solamente me mencionaran un solo desafío, el que ustedes consideren más importante, un solo desafío del uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, ahora el orden lo voy a cambiar. Danilo, adelante. Bien, bueno, en realidad sí son algunos desafíos, pero como nos pides uno, yo creo que me voy a quedar con el primer desafío que está en la mesa de discusión en todas las instituciones de educación superior, que es el uso ético. Y este desafío es el más discutido, el más complicado, porque prácticamente, o sea, evitar que la tecnología sustituye la reflexión y el esfuerzo académico es un esfuerzo que nosotros tenemos que superar. Bueno, también hay desafíos técnicos pedagógicos, ¿no? Porque necesitamos capacitar a los docentes y ese tipo de cosas, pero imagínese un escenario justamente en que ya hay niveles de uso en la clase, tenemos una especie de semáforo, si le llamo yo, en donde que el estudiante, por ejemplo, se le pide que escriba un ensayo y al pedirle que se genere el ensayo a través del ChatGPT, sí, el estudiante prácticamente no va a comprender, a lo mejor el proceso formativo se pierde totalmente y por eso, pues, prácticamente ya nosotros tendríamos que tomar una medida a que lo hagan de una manera ética. Para eso existen lineamientos en donde nosotros podríamos hacer el uso declarado o una revisión crítica o indicar hasta qué punto realmente el docente les permite manejar, porque hay docentes que dicen en mi clase no se utiliza ninguna herramienta de inteligencia artificial y hay otros estudiantes que lo utilizan casi al 90, al 80% para todo. Entonces va a depender, vamos a tener que regular en función justamente de la necesidad de cada docente y en función de que no se pierda, como siempre estoy mencionando, la reflexión, el pensamiento crítico y que lo hagan de una manera justamente crítica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Danilo. Juan Carlos Yudiquis, un solo desafío, porque tú ya llevabas como 10 hace un rato, ¿eh? Muchas gracias. Adelante. Gracias a la respuesta de Danilo voy a tener que cambiar mi desafío porque Claro, es que tenía, ese era el uno, ese era el uno. ese, Ahora te ese toca el era el dos. número uno. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Danilo. Yo creo que otro desafío sería entender que la inteligencia artificial es un complemento a nuestra profesión. Eh, y esto significa que debemos adaptar nuestra forma de enseñar y también ser conscientes de
de qué forma se aprende. Hoy día se aprende de una manera distinta a como se aprendía en el pasado, porque la sociedad nos está cambiando las reglas del juego en cada momento y tenemos que estar, ese creo que es el principal desafío actualmente, un desafío profesional, pedagógico, de entender y poner al estudiante y el aprendizaje en el centro del ser. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy concreto. Carlos David, un desafío, el tercero. Bueno, muchas gracias, Agustín. Yo me quedaría con uno importante y es los desafíos técnicos o tecnológicos y económicos, como uno solo, y es porque en muchas instituciones, desafortunadamente, muchas de estas propuestas se quedan en el papel por la inversión que por supuesto amerita esto. En la mayoría de las instituciones, sobre todo en las públicas, y tal vez hablo de, del lugar donde me desempeño, las instituciones públicas le temen a invertir en este tipo de sistemas porque todavía son muy experimentales, por supuesto. Entonces, digamos que no se cuenta a veces con la infraestructura suficiente para soportar este tipo de sistemas. Muchos no se integran, por supuesto, con los sistemas que ya existen en este momento y, por supuesto, el mantenimiento y la actualización. Entonces, son aspectos importantes que se deben tomar en cuenta cuando se implementen este tipo de tecnologías. Em, por supuesto, los costos son grandes. Implementar este tipo de tecnologías, sobre todo en instituciones públicas, el costo es grande. Muchos de los ejemplos que se han propuesto, si se dan cuenta, vienen de iniciativas privadas. Sí, Duolingo, Notebook LM, y así, muchas propuestas se han trabajado desde la parte privada por el tema de la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es un desafío bastante. Y por supuesto el acceso que no significa, pues, o esto trae que no todo el mundo pues pueda acceder de la misma forma. Entonces me quedaría con esos dos, el técnico y el económico en este caso. Muchísimas gracias, Carlos David. Vamos a cerrar con Carlos Arturo, pero antes de cerrar, Carlos, me gustaría hacerte una pregunta porque yo siento que se lo están haciendo en el auditorio. Tú nos mencionaste la herramienta de Notebook LM. La pregunta obligada sería, ¿estás pagando por ella o la usas en versión gratuita? Ok, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, Notebook LM es gratuita. Perfecto. Sin embargo, y ahorita voy a abrir un comercial. Resulta que Google está ofertando ahorita por un año la versión Pro de manera gratuita para todos los que sean docentes y profesores, ¿no? Entonces, Perfecto. pero bueno, esto yo, vaya, lo acabo de hacer hace menos de un mes, pero ya llevo alrededor de un año manejando la versión gratuita y es bastante eficiente y confiable como para poder trabajar, ¿no? Excelente, Carlos. Tu desafío. Bueno, sin lugar a dudas, uno de los desafíos que incluso pues he estado abordando en mis publicaciones tiene que ver con la dependencia cognitiva y tecnológica que acarrea el uso cada vez más frecuente y con poco criterio por parte de los usuarios. Vamos a ponerle usuarios en terminal, en general, ya sea tanto docentes como estudiantes. Entonces, cierto, estamos viviendo un boom, pero no estamos preparados para poder manejar ese boom. Y esto tiene que ver con buscar mecanismos que permitan fomentar pues una formación integral en el estudiante, específicamente en lo que en lo que tiene que ver con inculcarles esta necesidad de supervisión humana y de pensamiento crítico que deben de tener en el momento de usar cualquier herramienta de inteligencia artificial generativa. Entonces,
esta dependencia cognitiva tecnológica tiene dos aristas. Por un lado, un uso descontrolado y una pérdida de ciertas habilidades, precisamente tratando de eficientar determinadas tareas y actividades, pero por el otro lado, olvidarnos de que es una herramienta de carácter complementario que requiere en todo momento que nosotros estemos verificando hasta dónde nos podemos apoyar para determinar, para poder hacer nuestras tareas. Entonces, yo me quedaría con esto, dependencia cognitiva y tecnológica. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Arturo. Eh, Falta que yo haga un resumen de la mesa, pero sí me gustaría en el chat, si alguien quiere hacer preguntas, las contestamos. Vamos a esperar un minutito. Bien, todavía no tenemos preguntas. Si alguien tiene preguntas por ahí, lo pone en el chat y las leemos. Mientras llegan preguntas, voy a tratar de hacer un resumen muy rápido porque nos quedan 10 minutos de lo que ustedes han comentado. Es de las tres preguntas que hicimos. Por aquí nos están haciendo una pregunta. Diego, adelante, si redactas tu pregunta. Muchas gracias, Diego. Dice Diego, les saluda y les felicita por su participación a cada uno de los integrantes de la mesa. Muchas gracias. ¿Cuál sería la pregunta? Ok, una pregunta muy interesante. Voy a pedir que la responda uno o dos máximo para que podamos hacer el resumen. La pregunta es, ¿cuál es el lado humano de la inteligencia artificial en la educación superior? ¿Alguien que guste responder el lado humano de la IA en la educación superior? Mm, si me Adelante, permites, Carlos. Adelante. ah, ¿cuál Carlos? Carlos Arturo Torres Gastelú. Perfecto. Sí, todos son Carlos Ok. excepto Danilo y yo. Bueno, a mí me parece, yo quiero retomar lo que señalaba Juan Carlos Yudiquis, que me parece que es la clave, que tiene que ver con el diseño tecnopedagógico que hagamos de nuestros cursos. Es decir, en la medida en donde nosotros incorporemos la inteligencia artificial generativa como, como este elemento complementario en el proceso, en donde interactuemos incluso en clases poniendo determinadas actividades, determinados, esto fomenta, fomenta el trabajo colaborativo, fomenta la participación en clases y se puede manejar de diversas maneras, ¿no? A través de proyectos y demás. Entonces, yo apelo por esta situación. De qué manera nosotros podemos visualizar la inteligencia artificial asociada a nuestro proceso formativo educativo y cercarla en ese aspecto. Es decir, no va a reemplazar al docente, va a fortalecer su labor docente al brindarle un conjunto de herramientas para poderlo hacer. Y en ese sentido, el lado humano también está dado en nuestro compromiso diario de formar un criterio orientador hacia todos estos estudiantes sobre lo que se debe y no se debe hacer y sobre la forma como ellos pueden continuar aprendiendo a lo largo de su vida con este tipo de herramientas. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Arturo. Me gustaría complementar tu respuesta, porque por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder tener más preguntas, pero sí me gustaría complementar porque ustedes ya lo mencionaron. En la medida en la cual el profesor utiliza la IA para generar contenido, utiliza la IA para las tareas administrativas, ustedes lo mencionaron, va a tener más tiempo para atender al estudiante y para acompañarlo. Entonces yo creo que esa es la parte humana
de la IA, ¿no? Que nos dé ese tiempo para estar con los estudiantes y acompañarlos. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Voy a tratar de hacer un resumen muy somero porque dijeron muchas cosas importantes, pero voy a tratar de hacer un resumen que es una de mis roles. Pero en cuanto a los beneficios que ustedes dijeron, yo anoté uno, precisamente lo que acabo de decir, que se pueden hacer actividades administrativas con el uso de la IA, como calificar exámenes, pero también mencionaron que con la IA se puede hacer análisis de datos para la toma de decisiones, ¿no? Otro beneficio, que fue la siguiente pregunta que hicimos, fue que también nos ayuda a personalizar el aprendizaje, ¿no? Nos ayuda a retroalimentar, nos permite generar materiales y contenidos, como ya lo mencionaron. Ustedes indicaron también que mejora la calidad y la eficiencia del proceso y algo que acabamos de decir, pues que mejora el acompañamiento a los estudiantes porque esas actividades administrativas las puede hacer la IA y también mencionaron que nos ayuda a centrarnos en el aprendizaje del estudiante y no precisamente en el contenido. Entonces, eso es lo que resumo de los beneficios. Después ustedes hablaron sobre utilizar la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje, ¿no? Entonces, ustedes indicaron que que lo que tenemos que hacer es personalizar, por un lado, el contenido, tenemos que personalizar la ruta del aprendizaje y tenemos que personalizar la interfaz del usuario, ¿no? Eh, que también la personalización, hay que decirlo, viene más del área comercial con plataformas y aplicaciones y que eso representaría pues costo o dinero, aunque ya también mencionamos a Notebook LM y que parece ser que tenemos la oportunidad de subir materiales y que la herramienta le conteste, ¿no? Sin costo y ahora lo que nos ha dicho Carlos, que como profesores por un año la podemos utilizar, pues parece magnífico, ¿no? También indicaron que hay que adaptar el contenido de acuerdo a el estilo de aprendizaje y la verdad es la primera vez que lo escucho y también me gustó mucho que también hay que adaptarlo de acuerdo al género, que trabajamos diferentes los hombres y las mujeres, ¿no? Y finalmente, hacia la pregunta número 3, ¿cuáles son algunos desafíos? Bueno, el primero, el que de todo mundo habla, es el uso ético de la IA, ¿no? También mencionaron que hay que cambiar el paradigma de profesor-estudiante. Eh, que la IA es un complemento, pero que no sustituye al profesor, ¿no? Solamente lo ayuda. También mencionaron que el uso de la IA tiene desafíos en cuanto a lo económico y a lo técnico por la implementación, porque como ya dijimos, pues es un poquito más las empresas las que se están dedicando a eso. Y finalmente dijeron que un desafío es la dependencia cognitiva y tecnológica que puede generar en los usuarios. Entonces, básicamente, ese es un resumen muy rápido. Nos quedan 5 minutos, así que yo les daría un minuto a cada quien para que se despida y terminamos a tiempo. Carlos Arturo Torres Gasteluz, si te quieres despedir, comentar algo. Bueno, pues primero que nada agradezco a todos mis colegas la oportunidad de poder compartir con ustedes estas ideas, a ti como coordinador y por supuesto a los organizadores, a la ESPORT por habernos invitado. Yo quisiera hacer señalamientos que hay una larga ruta de acciones que tenemos que hacer y lo definiría en dos aspectos. Por un lado, lo que tiene que ser las instituciones educativas y que debe de estar directamente asociado con el desarrollo de la gobernanza tecnológica y ética que se requiere para que esto funcione. Pero por el otro lado, nuestra responsabilidad como profesores en términos de fortalecer nuestras competencias, nuestras habilidades tecnológicas, pero sobre todo de reformular nuestra capacidad de diseñar cursos y de tratar de encontrar nuevos mecanismos para brindar este aprendizaje personalizado de una manera más eficiente. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, Juan Carlos Yudiquis, adelante. ¿Está cerrado tu micrófono?
Ahora sí, perdón. Sí. Muchas gracias a los anfitriones, a ti, Agustín, a los colegas con los que hemos participado en esta importante reflexión. Yo creo que siempre en mesas como esta uno aprende algo nuevo y lo lleva a su quehacer, en este caso pedagógico y también personal. A mí me gustaría terminar con una frase que dice la inteligencia artificial más allá de las herramientas. Porque las herramientas son eso, son un complemento a nuestro accionar. Y yo creo que el gran desafío hoy día, así como lo mencionó Danilo, que tiene que ver con la ética, yo lo amplío un poco más a un concepto que se llama integridad académica. Debemos trabajar en integridad académica en nuestras instituciones, en nuestra sociedad también, pero sobre todo en nuestras instituciones, para saber cómo nos relacionamos como profesionales, en este caso de la educación, con el contenido, con mis pares, con la gobernanza universitaria, cómo presionamos, en el buen sentido de la palabra, para que nuestras instituciones tengan regulaciones sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial en la docencia. En muchas instituciones tenemos reglamentos de ética en la investigación, pero no tenemos en la docencia. Yo creo que llegó el momento de que trabajemos en conjunto y aquellas instituciones que no tienen podamos desarrollar estas regulaciones internacionales, nacionales e institucionales que nos permitan desarrollar de mejor manera nuestro quehacer pedagógico y nuestra relación con los estudiantes. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Carlos David. Bueno, ya para finalizar, agradecerle a todos los presentes eh, y agradecerle pues a la SPOC por la oportunidad de participar en este espacio tan válido en la discusión de este tema que es ahorita tan importante. Yo terminaría y concluiría en que la inteligencia artificial no está para eliminar roles, sino para fortalecerlos. No está para reemplazar el docente para, para perjudicar la labor docente, sino que potencializa, creo yo, la labor del docente convirtiéndolo en mediador, orientador y ya diseñador de experiencias. Sí, con este tipo de herramientas, el docente se enfoca específicamente y principalmente en su labor de presentar y de guiar un proceso académico. Sí, entonces, y también concluiría con que no es, creo que la parte humana sigue siendo muy importante, la interacción entre personas sigue siendo muy importante, que de pronto no vaya a ser que esto nos encierre más, que la inteligencia artificial con los beneficios que presenta nos encierre más en nosotros mismos, sino que la idea es que sigamos potencializando nuestra relación como personas, pero por supuesto potencializada con estas herramientas. Entonces, para concluir, sí, no, la inteligencia artificial no viene a sustituir, viene a mejorar procesos y a mejorar la labor humana que sigue siendo muy importante en este caso. Muchísimas gracias, Carlos David. Danilo, si te gustas despedir. Muchas gracias a todos. Bueno, reitero una vez más el agradecimiento por la colaboración, en este caso a través de la red RINSI, de los cuales todos somos parte. En este evento SECTEI 2025, yo personalmente quedo agradecido, pues porque es un panel de expertos de alta calidad y me siento orgulloso, pues, el haber participado en este evento. De mi parte, simplemente yo quisiera rematar en el sentido de que nosotros debemos orientarles a nuestros estudiantes, a nuestros colegas docentes, a quienes vayan a utilizar, siempre recalcarles que prácticamente la IA generativa es nuestro asistente. Es nuestro asistente técnico, nuestro asistente administrativo, nuestro asistente pedagógico. Y una vez que nosotros tenemos nuestro asistente, nosotros somos los que a la final decidimos qué incluimos, qué aportamos, qué escribimos y qué socializamos. Entonces es prácticamente nuestra responsabilidad. En eso Juan Carlos Judiquis ya mencionó, yo me permito
con mucha satisfacción mencionarles y decirles que tenemos un manual, una guía de lineamientos del uso ético responsable de las herramientas de inteligencia artificial. Me voy a permitir compartirles, si es que ustedes gustan, está aprobado ya aquí en la institución, y pues en base a ese documento existen recomendaciones para estudiantes, para docentes, para investigadores y pues en ese sentido, esas recomendaciones, recalco muchas de las veces como un ejemplo concreto es, por ejemplo, que si los estudiantes utilizan o usan la inteligencia, traten de citar, porque muchas de las veces ustedes saben que ya están ciertas revistas ciertas publicadoras insistiendo en que indiquen si es que utilizaron justamente una herramienta de IA generativa. Entonces, esos lineamientos, pues son muchas recomendaciones que son prácticamente trabajadas, manteniendo siempre, como les había recalcado, y me parece que soy un poquito constante en que siempre se mantenga los principios de pensamiento crítico, ética, responsabilidad, respeto a la privacidad, etcétera. Entonces, les invito a todos ustedes a que justamente vayamos tomando esos lineamientos porque los entes rectores de las universidades ya están comenzando a emitir líneas y guías y pues nosotros siempre vamos a tratar de acoplarnos o a estar justamente en esos lineamientos que nos indiquen los entes rectores y por eso nosotros ya dimos un paso adelante para tratar de tener esos lineamientos. Muchas gracias a todos, gracias Agustín. Muchísimas gracias, Danilo. Pues no me resta más que agradecer a la SPOSH, a los organizadores del Congreso por haber invitado a la Red Rinchi. Muy agradecidos porque nos hayan tomado en cuenta. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias, Carlos Arturo, Juan Carlos, Carlos David. Y al público en general, muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy bonita tarde. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.